Era el año 1996. Las nuevas consolas de 32 bits, como la Sega Saturn y la primera PlayStation, ya se encontraban en escena, cimentándose como pioneras de los juegos en 3D para consolas domésticas. Nintendo, por su parte, había tardado un poco más de la cuenta en presentar su consola de nueva generación. Había sido un enfrentamiento duro con la Super NES contra la Genesis o Mega Drive en Europa, pero había salido beneficiada de esta pelea. Para su nueva consola, la Nintendo 64, el gigante japonés decidió centrar sus esfuerzos en la nueva dimensión, trayendo consigo experiencias que no resultarían en los mejores resultados de la compañía, pero que sí serían recordadas por los jugadores de todo el mundo. La Super Nintendo dejaría sus últimas joyas en forma de Super Mario RPG, Kirby Superstar o Donkey Kong Country 3. Juegos con los que la máquina de 16 bits seguiría con clase, excepto en Japón, donde esta consola seguiría siendo vendida durante la época de los 32 bits. La consola llegó por primera vez el 23 de junio de 1996 en Japón. Abrimos la caja y nos encontramos con una consola relativamente pequeña comparada con la competencia. Tiene un color negro, un diseño que parece moderno y clásico a la vez. La Nintendo 64 utilizaba cartuchos en lugar de discos, que contenían menor información, pero podían cargar escenarios y personajes sin apenas tiempos de carga. También incluía 4 puertos para mandos, eliminando así la necesidad de comprar un accesorio para jugar a más de 2. Junto a la consola podíamos apreciar el curioso pero original mando, que podía agarrarse de 3 formas distintas dependiendo del juego. Tenía la cruceta, botones A y B, los controles C, que fueron planeados para manejar la cámara, los botones R y L a los lados, el gatillo Z, puesto en la parte trasera del mando, y un innovador joystick, que era más preciso para controlar personajes en entornos tridimensionales, pero que debido a su diseño se gastaba fácilmente y perdía precisión con el tiempo. Por debajo, el mando tenía una especie de puerto al que se le podían conectar accesorios de los que iremos hablando, haciéndolo todavía más original. El mando de la N64 es tan raro como genial, y a pesar de sus inconvenientes, muchos amaban su diseño por sus innovaciones y características únicas. Ponemos los cables en su sitio, insertamos el cartucho y encendemos la máquina. Super Mario 64 era uno de los juegos de lanzamiento de la consola, que se convertiría en un referente de los juegos de aventuras en 3D. Miyamoto lo había logrado otra vez, un juego de la mascota de la compañía disponible desde el día 1, que no solo resultó ser un superventas, sino que también mostró las capacidades de la consola, así como sirvió de base para futuros juegos de su género. En este juego, Mario debe salvar una vez más a la princesa Peach de las garras de Bowser, esta vez entrando en las pinturas del castillo para ser transportado a mundos fantásticos, donde le esperan diversas misiones a completar. En lugar de correr de izquierda a derecha, nuestro fontanero tiene control total sobre el camino a elegir, el cómo llegar a su objetivo y también sobre la cámara manual. Los escenarios son grandes y espaciosos y dejan una libertad nunca vista antes en la historia de la compañía. Esta experiencia novedosa viene acompañada de un nuevo set de movimientos que el protagonista puede realizar de manera sencilla, como el salto de longitud, la carga contra el suelo y hasta una zancadilla. No es solo una experiencia innovadora para su tiempo, sino que también ofrece un gameplay rejugable gracias a la mayor libertad para conseguir estrellas y los controles más variados que permiten miles de maneras de completar los objetivos. Super Mario 64 es un gran ejemplo del potencial de la máquina, y fue vital para el camino de la consola, pero está lejos de ser su proyecto. Un título que llegó poco después de la salida de la consola es Wave Race 64. En este juego debemos ganar carreras de motos acuáticas teniendo en cuenta el oleaje y pasando adecuadamente por las boyas, dando más dificultad a los circuitos. En esta ocasión, el énfasis se encuentra en la demostración de los efectos del agua, que realmente afectan la jugabilidad y le dan un toque original y a la vez innovador a Wave Race, que demuestra de una manera más creativa las capacidades 3D y a su vez nos da un gameplay sólido. Existe una opción para 2 jugadores, pero aún se tardará un tiempo en poner a buen uso esos 4 puertos. Lo que sí se podía usar ya era el Memory Pack. Este accesorio se conectaba al mando y permitía guardar datos de juegos y llevarlos a otras consolas. En Wave Race se usan para compartir fantasmas y récords, pero otros juegos lo utilizarían simplemente para guardar el progreso, cuando los desarrolladores no querían usar una batería para el cartucho. De todos modos, los juegos importantes de la consola no lo suelen usar de forma obligatoria, así que se trata más bien de un extra. Killer Instinct era un juego creado por Rareware, en un principio para mostrar el poder de la aquel entonces Ultra 64.
La larga espera de la consola hizo este lanzamiento menos excitante, pero se trata de un juego estándar de lucha, con sus combos y su acción uno contra uno. Los personajes utilizan la ya famosa técnica del 2,5D y los escenarios de esta versión se encuentran en 3D. Tuvieron que esperar hasta finales de año en Japón y más en el resto del mundo para gozar de un juego que por fin le haría justicia al multijugador de 4. Mario Kart 64 empezó su desarrollo antes de que se conocieran los datos de la nueva consola, y se ve que el acercamiento en el plano de los gráficos es safe, pero correcto. Personajes y objetos renderizados y escenarios en 3D para un juego de carreras locas que corre a una buena velocidad y permite batallas y versus de hasta 4 jugadores a la vez. Mario Kart 64 es donde este spin-off realmente se hizo popular, y a mi parecer es uno de los juegos que mejor ha envejecido gracias al uso de sprites que lo hace más fluido. Es aquí también donde las voces de los personajes de la serie se empezarán a En 1997 llega Star Fox 64, llamado Lylat Wars en Europa. Fox volvía después de su aventura original en Super NES, que si bien fue una gran innovación en su tiempo, sufría a causa de las limitaciones de la máquina de 16 bits. Para su paso a la 64, los gráficos y el framerate mejoraron notablemente, y el juego ofrecía mucha más variedad en cuanto a locales y controles que su predecesor, dejándolo obsoleto. Al igual que Mario Kart, esta serie realmente necesitaba el poder de las nuevas consolas para cumplir la visión de sus desarrolladores. Star Fox 64 también fue el juego que nos introdujo el Rumble Pack, un accesorio que se acoplaba al mando de la consola y que nos otorgaba función de vibración con 2 pilas AAA. Era compatible con una gran variedad de juegos del catálogo y ofrecía mayor inmersión. Esta sería otra novedad que se volvería estándar en las consolas modernas. Además de esto, Fox y sus compañeros también podían lanzarse en frenéticos enfrentamientos multijugador en sus naves. Más tarde, Rareware probó su suerte con un shooter en primera persona, esta vez basado en un personaje de películas. GoldenEye 007 es notorio por ser un precursor de los juegos de shooter de esta generación, ofreciéndonos múltiples armas, opciones de control y, lo más importante, un gran modo para 4 jugadores que ayudó mucho a su popularidad. Rareware sería un aliado vital durante los días de la Nintendo 64, y las ventas de este juego solo mostraban el principio de lo que ellos podrían llegar a hacer con esta máquina. La compañía británica tenía un hábito de coger ideas de la propia Nintendo y reinterpretarlas con nuevas franquicias. Su siguiente paso fue Diddy Kong Racing, un juego de carreras donde el famoso miembro de la familia Kong y otros animales se enfrentarían a bordo de karts, aviones y aerodeslizadores. También incluía un modo historia y algunos minijuegos de batalla. Definitivamente más variado que las carreras del fontanero, pero no necesariamente considerado superior por los nintenderos en general. En todo caso, se trataba de un buen juego para cerrar ese pobre 1997, que no había tenido muchos bombazos. Así es, otro contratiempo sumado a la lista de errores con esta consola fueron los lanzamientos grandes, que tardaron en llegar y dejaron al N64 en la espera mientras la competencia se inundaba de juegos. Sin embargo, a partir de 1998, la cosa se pone más interesante. Yoshi's Story fue lanzado en marzo de ese año y veía al alegre dinosaurio comiendo frutas por los niveles, en uno de los pocos juegos 2D de la consola. Los sprites prerenderizados son míticos de esta época y le dan un look de cuento infantil. Story no fue tan ambicioso como Yoshi's Island en su tiempo, pero sí logró unirse a la lista de hits de la compañía, siendo un juego de plataformas que variaba en dificultad dependiendo del tipo de coleccionables que el jugador deseaba coger. Después de las motos acuáticas, Nintendo lanzó otro juego de deportes extremos. 1080 Snowboarding tiene 2 metas, las carreras y los trucos. Además de un apartado gráfico convincente, nos ofrece un juego sólido de snowboard que también causó impacto. Al igual que en Wave Race, las capacidades de la consola fueron usadas para emular las sensaciones de este deporte. Siguiendo los pasos de Super Mario 64, Rareware lanzó Banjo-Kazooie, un juego de plataformas en 3D con muchos coleccionables y mundos por recorrer. Se trata de un título con mejor acabado y mayor ambición que la aventura del fontanero, pero también presenta menos libertad a la hora de progresar. Un juego con mucha personalidad que se convertiría en uno de los más populares.
El original F0 para la Super NES hacía buen uso de la técnica modo 7 para crear la sensación de un entorno tridimensional. Pero al igual que ocurrió con Mario Kart y Star Fox, Captain Falcon necesitaría el poder de la quinta generación de consolas para brillar de verdad. El resultado es un juego muy veloz y desafiante, donde corremos contra 30 vehículos espaciales usando turbos y midiendo nuestra barra de energía. La gran velocidad y el framerate mejorado lo hacen una gran compra, y además viene con multijugador a 4. Para finales de este año, que ya había estado cargado de buenos juegos, llegaría The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Esta franquicia hizo la transición a la nueva dimensión de una manera mítica recordada por todos los jugadores. Grandes escenarios, mazmorras complicadas, una historia legendaria y un mayor arsenal para Link gracias a los botones C. A pesar de que no soy fan de Zelda, he tenido que ponerlo en la lista porque no dejarían de hablar sobre este juego durante décadas, hasta darle una puntuación perfecta en muchas críticas de la época. Es así de grande, y se convirtió en otro referente de los videojuegos en 3D. Como ven, el año 1998 fue quizás de los mejores de la consola, pero no había manera de levantar a esa pobre N64, que en su segundo puesto seguiría recibiendo grandes juegos en los siguientes años. Lo extraño de esta consola es que muchos de sus bombazos llegarían justo en los años en los que la mayoría de los jugadores ya habrían pasado por otra generación de consolas. La Sega Dreamcast ya se encontraba en el mercado japonés y los primeros datos de la PlayStation 2 se hacían notar. Nintendo, en cambio, seguiría gastando a tope su consola de 64 bits, ofreciendo hit tras hit. Si tan solo hubiera tenido este ritmo en sus primeros años. Uno de los proyectos más importantes de Sakurai, el creador de la franquicia Kirby, comenzó como un juego de peleas con énfasis en los controles del joystick y el multijugador a 4, pero las piezas no empezaron a encajar hasta que surgió la idea de convertirlo en un crossover de la gran N. Super Smash Bros. No es solo un adictivo y alocado juego de fiesta, sino que también supuso el inicio de una de las sagas más populares y esperadas de la compañía. Esta primera entrega fue hecha con un presupuesto limitado que se nota en la poca cantidad de modos y personajes, pero a pesar de todo, su idea original y su gameplay lo llevaron a ser uno de los juegos más vendidos de la consola. Yo diría que aún vale la pena visitar este primer episodio, aunque las secuelas lo hayan dejado tan obsoleto. Sigue siendo un buen tiempo. Para 1999, el famoso fontanero ya contaba con varios spin-offs, y entre ellos surgió Mario Party, de la colaboración entre Hudson Soft y Nintendo. Se trata de un juego de tableros con los personajes más famosos de la compañía, acompañado de varios minijuegos que te ayudarán a adelantar a tus rivales. Un buen título multijugador en una consola que parecía haber nacido para ellos. Se convirtió en su propia subserie y seguiría teniendo secuelas en los próximos años. Rareware ya había demostrado su control de la máquina de 64 bits, y para finales de 1999, el personaje que los había hecho famosos volvería a la carga. Donkey Kong 64 es uno de los juegos más expansivos de la consola. Mejores gráficos y efectos de luz, mundos enormes y llenos de misiones y minijuegos, jefes épicos, un sinfín de secretos a descubrir y un modo batalla para 4 jugadores. Este juego era tan grande que necesitaba el Expansion Pack para funcionar. Al menos eso decían. El Expansion Pack se colocaba en la parte frontal de la consola y aumentaba la RAM de la Nintendo 64 hasta 8 MB para conseguir mejor resolución, efectos especiales y mejoras de framerate en los juegos compatibles. En cuanto a Donkey Kong 64, se trataba sin duda del juego más ambicioso de Rare hasta la fecha, pero no era necesariamente el más divertido. Aún así, se trata de un título de calidad para la consola. Existió un pack que combinaba una Nintendo 64 de color verde transparente con una copia de Donkey Kong 64. En los siguientes años veríamos más ediciones de colores tanto para mandos como para consolas. A finales de los 90, la Game Boy Color se había consolidado como la compañera portátil de la Nintendo 64 durante esa generación, y uno de los juegos que causaba furor entre los jugadores era Pokémon, un fenómeno mundial con cartas de juego, merchandising, una serie de televisión y los principales juegos para la portátil.
Dispuestos a aprovecharse del éxito de la nueva franquicia, Pokémon Stadium fue lanzado para la N64, mostrándonos a los monstruos de bolsillo en batallas 3D. El título vino con el accesorio Transfer Pack, que se conectaba al mando y permitiría transferir datos de los juegos de Game Boy a la consola de sobremesa. Pocos juegos lo usaron, pero este fue el lanzamiento estrella del periférico. Peleas, función para jugar a los juegos portátiles desde la tele, y minijuegos para 4 jugadores son las armas de este título. Para el año 2000, los colores disponibles de la N64 se habían multiplicado hasta presentarnos la serie Fantastic Colors, con varias ediciones transparentes en negro, naranja, verde, rojo, azul claro, violeta y azul oscuro. Nintendo realmente se esforzó con la variedad de tonos, y aún más ediciones llegarían en los últimos años. Pero ese era el problema recurrente con esa consola, todo llegaba en sus últimos años. Basándose en el popular GoldenEye 007, Rareware decidió crear una nueva franquicia con Perfect Dark, que salió tanto para Game Boy Color como para N64. La versión para consola doméstica fue la líder indiscutible, y haría uso del Expansion Pack para mejores texturas, apartado técnico sorprendente para la época y variedad de modos en un título de shooter que una vez más vendría dotado de un gran multijugador. Incluso hizo uso del Transfer Pack, pudiendo transferir datos del juego portátil. Perfect Dark es un sucesor espiritual de GoldenEye, y lo superan todo, pero aún así no logró alcanzar sus ventas. La presencia de la Sega Dreamcast y la futura PlayStation 2 se hacía notar. Kirby 64 de Crystal Shards llegó en junio del 2000 y presentó uno de los pocos juegos de la consola que se controlaba usando la cruz, un plataformas 2D con gráficos 3D que también tuvo éxito. Otro juego que se hizo notar ese año fue Mario Party 2, que corrigió los defectos de la primera entrega y nos dio más ratos de diversión con amigos. Viendo el gran éxito, tanto crítico como comercial de Ocarina of Time, Nintendo se apresura a crear una secuela utilizando el mismo motor. El resultado es The Legend of Zelda Majora's Mask, otra aventura de Link, que en esta ocasión utilizará el Expansion Pack para sumergirnos en el mundo de Termina, donde el tiempo vuela y las mazmorras son aún más complejas. Esta entrega tiene un tono más oscuro de lo habitual, pero nuestro protagonista sigue siendo tan versátil como siempre, sobre todo gracias a las nuevas máscaras que le convierten en otras especies. Majora's Mask también fue otro gran hit para la Nintendo 64. Banjo-Tooie llegó en noviembre y llevaría los juegos de Collectathon a sus límites. Rare ya nos había propuesto gigantes mundos anteriormente, pero la Isla de las Brujas nos presentaría un mundo interconectado donde sería necesario volver a viejos lugares con nuevas habilidades aprendidas, que eran muchas por cierto. Banjo y Kazooie pueden dividirse y así cumplir con tareas especiales. Sumado a esto, contamos con varios minijuegos que pueden ser jugados a 4 personas, entre ellos una especie de shooter donde lanzamos huevos a nuestros rivales. Como pueden ver, el año 2000 fue uno de los mejores para la Nintendo 64. Era bastante increíble ver a una consola gozar de varios títulos importantes, incluso en la cara de las nuevas máquinas de 128 bits. No todas las generaciones pueden ver a una consola sobresalir al final de su vida. A partir del año 2001, los lanzamientos comenzarían a escasear y la compañía gastaría la mayor parte de sus esfuerzos en las nuevas Game Boy Advance y Nintendo GameCube, que saldrían más tarde ese año. Sería una época de transición para la Gran N, donde todas sus franquicias ya habían madurado y todos esperábamos su salto a los 128 bits, pero todavía nos quedarían cosas que ver en la vieja 64. Paper Mario es uno de los pocos RPGs que acogió la consola. Su look de papel le ayudó a envejecer bien entre los de su generación, y se trataba de un buen comienzo a los juegos de este género. Rareware publicó su último juego para la 64. Conker's Bad Fur Day empezó su desarrollo como otro plataformas lindo e inocente, para finalmente convertirse en uno de los juegos más sinvergüenzas y alocados de la máquina. Conker Bad Fur Day tiene un poco de todo: lenguaje adulto, violencia de cartoon, distintos tipos de gameplay, unos gráficos que ponían al límite la consola, y un robusto multijugador con varios modos de juego, algunos equilibrados y otros no. Conker's Bad Fur Day es una buena demostración de lo lejos que se había llegado exprimiendo la Nintendo 64, pero Nintendo prefiere no hablar de este tipo de títulos por obvias razones. Otra franquicia que se despide este año es Pokémon Stadium 2. La segunda generación de monstruos de bolsillos continuaba el éxito de las ediciones rojo y azul, y este título de la N64 la complementó
con más Pokémon, escenarios, minijuegos y una presentación superior a la primera entrega. Mario Party 3 es notorio por ser el último juego first party lanzado para la consola, en mayo del 2001, esta vez con un modo historia, nuevos personajes y minijuegos de duelo para 2 jugadores. Una última fiesta para terminar esta generación, ya que Nintendo sería la última compañía en dar el paso a los 128 bits. Llegamos al fin de la vida de la Nintendo 64. Se trataba de una consola con graves y muy obvios defectos, asociada a malas decisiones de una compañía a menudo cabezota y cerrada. Pero al mismo tiempo, fueron también los mismos hechos los que dieron paso a los grandes logros e innovaciones del sistema, y que dejaron una comunidad que seguiría unida incluso hoy. La N64 se ha convertido en un objeto de gran valor por la nostalgia y el coleccionismo. En el fondo, sus locuras e ideas únicas le dan un encanto especial que muchas consolas más exitosas desearían seguir teniendo décadas más tarde. La Game Boy Advance saldría al mercado en junio del 2001, ofreciendo por fin una gran evolución después de una década entera de portátiles de 8 bits. Por su parte, la GameCube llegaría a finales de año, con juegos como Luigi's Mansion, Wave Race Blue Storm o Pikmin. Aunque esta parte de la historia ya es más libre y personal, pienso que a pesar del cambio de consolas, la identidad de la vieja Nintendo del siglo XX seguía presente en los primeros títulos de la consola cúbica y la portátil de 32 bits. El año terminó con Super Smash Bros. Melee. Este juego fue especial ya que fue la primera vez que pudimos ver el universo de Nintendo en tanto detalle, y también marcó la última ocasión en la que pudimos ver a estos personajes con sus antiguos diseños de los años 80 y 90. El hecho de que este crossover saliera a finales de año fue la guinda del pastel para terminar una época. En 2002, varias franquicias pasarían por reboots, cambiando la personalidad de la compañía. Bueno, esta ha sido mi historia personal de la Nintendo 64. Por supuesto, siéntanse libres de dejar sus propias opiniones y recuerdos sobre la consola. Gracias por ver este vídeo. Tengan un buen día.